Buen día, siendo hoy sábado 21 de noviembre del 2020, exactamente a las 10:20 de la mañana, damos inicio a esta nueva clase, modalidad intensiva del módulo constitucional, de la formación jurídica de ayudantes judiciales, este diplomado de formación jurídica de ayudantes judiciales. En primer lugar, para empezar la clase del día de hoy, quisiera hacer una retroalimentación de lo que fue el deber enviado la semana pasada, que corresponde al desarrollo de los artículos 167 hasta el artículo 176 de la Constitución. Para esto voy a requerir la intervención de 3 estudiantes, ¿no? En primer lugar, voy a darle el uso de la palabra a José Andrés Ramos. José Andrés Ramos, cuénteme sobre el deber. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días con todos. La tarea en sí se basó en lo que es el desarrollo brevemente de los artículos 167 al 176. En sí, la Constitución del Ecuador trae cambios fundamentales respecto a la vida de los ecuatorianos y obviamente a la institucionalidad estatal. Con ello ha venido trayendo lo que son cambios en el desarrollo de la justicia constitucional y obviamente de sus garantías. Cito aquí una persona, al doctor Luis Fernando Ávila, en el cual se refiere que el Estado de Justicia señala que dicho Estado se podría explicar a partir del nuevo diseño de la Administración de Justicia que convierte a los jueces en creadores de derecho y garantes de los derechos. En el capítulo 4 de este título, eh, habla sobre la función judicial y la justicia indígena. Es por ello que en el artículo 167 sí trata sobre la potestad de administrar justicia. Es decir, lo que establece y determina quienes tienen el poder para administrar justicia en el Ecuador. Es decir, que aquí va a tratar de dar a entender de dónde nace ese poder, para quién es, para quién se ejercita y se limita dichos órganos de justicia y demás órganos que cumplen la función de establecer la propia constitución. Ello me estoy basando en los 5 poderes del Estado. Eh, el artículo 168 manifiesta que la Administración de Justicia existe deberes en los cuales se deben cumplir, y en este caso me baso a principios. Es decir, que establece que para el cumplimiento de sus deberes y atribuciones, la Administración de Justicia deberá aplicarse y observar principios, en el que el numeral primero de ese artículo establece que la función judicial tendrá independencia interna como externa. ¿A qué me refiero con interna? A que cuando las demás funciones del Estado y la sociedad no podrán intervenir, ser influyentes o buscar otros mecanismos que sirvan de injerencia sobre el papel de la justicia. Y la externa, pienso que se refiere a la injerencia que puede provenir de otro Estado o de organismos internacionales para de esa manera establecer una transgresión a ese principio, lo que va a llevar a una responsabilidad tanto civil como penal de conformidad a lo que establece la ley. Eh, Algo más que me llamó mucho la atención es el marco legal en el cual establece la justicia indígena, es decir, en sus formas tradicionales y ancestrales, en el que las comunidades y pueblos del Ecuador aplican para la solución de conflictos, eh, en que los miembros de dichas comunidades resuelven de conformidad a sus costumbres, sus formas y obviamente procedimientos. Estos mismos pueda que contraigan o violen dichos principios y derechos humanos que mismos son reconocidos en este mismo cuerpo legal, y me refiero a la Constitución, y no se diga de los tratados internacionales. Eso es lo que puedo manifestar respecto a lo que es la función judicial y la justicia indígena. Muchas gracias, José Andrés Ramos, muy acertada su intervención. Ahora proseguimos, por favor, con Felipe Moreno. Aló. Buenos días. Buen día, Felipe. Ya, en relación con el deber, como le decía mi compañero, una de las cosas primordiales es que la justicia, entre la que vemos ahí, la justicia es totalmente independiente. Es uno de los 3 poderes del Estado, tanto junto con el legislativo y el ejecutivo. No tiene que haber intromisión por ningún órgano
u organismo o persona que esté en otro ente. Ni el presidente de la República puede siquiera opinar o llamar a alguien para que se dicte una sentencia a favor de tal o cual persona o tal institución. También señalando el tema de la justicia indígena, se lo ha mantenido con sus costumbres, con excepciones de la parte de la ejecución o muerte de las personas en el tema que eran condenadas por robo, por violaciones. Hace años, en la época incaica, ellos terminaban con la ejecución de penas de muerte, pero ahora, basados en la Constitución sí le puso un límite a la parte de la justicia indígena. Si ya las personas que son procesadas por medio de justicia indígena ya no pueden ser procesadas por la, ¿cómo se llama?, la ley ordinaria, porque se sobreentiende de que la sentencia de la justicia indígena ya está ejecutoriada. También respetando los derechos fundamentales del infractor o delincuente en este sentido. Por eso es que ahí se abolió la pena de muerte, que sí la tenían antes. Gracias, Felipe. Efectivamente, tenemos la idea entonces de que si se da una sentencia, o mejor dicho, la aplicación de la justicia indígena, se vendría a aplicar el principio de non bis in idem, es decir, no dos veces por la misma causa o no doble juzgamiento. Respecto a eso, vale la pena recalcar que la justicia indígena tendrá sus límites. Respecto a aclaraciones por parte de la Corte Constitucional, es decir, no se podrá aplicar la justicia indígena para cuestiones de vida, libertad e integridad, que son los bienes jurídicos más importantes para el COIP, ¿no? Tal cual le manifestaron en anteriores clases. Vida, libertad e integridad y todos los delitos que se desprenden de la vulneración de estos bienes jurídicos, ¿no? Bueno, vamos a proseguir con la clase. Respecto a la continuación de los artículos, tenemos entonces el artículo 177 de la Constitución de la República del Ecuador, que se encuentra en la página 39 del folleto que ha sido facilitado hacia ustedes. Tenemos entonces el artículo 177 que afirma que la función judicial se divide en 4 tipos de órganos, que son los autónomos, como son la Fiscalía General del Estado y la Defensoría Pública, ¿no? Vamos a definir brevemente cada uno de estos para no quedarnos en blanco respecto a estas ideas, ¿no? La Fiscalía, según el artículo 442 del COIP, dirige la investigación preprocesal y procesal penal e interviene hasta la finalización del proceso. Esa es la finalidad que tiene la Fiscalía, según el mismo cuerpo normativo penal en el Ecuador. Mientras que la Defensoría Pública, según la expuesta en el artículo 191 de la Constitución de la República del Ecuador, buscará prestar un servicio legal, técnico oportuno en el patrocinio y asesoría jurídica de aquellas personas que tal vez no tengan los medios necesarios suficientes, medios económicos, para poder contratar un abogado privado que pueda defender sus derechos, ¿no? Entonces, por no dejarlo en estado de indefensión o condición, en estado de indefensión, la Defensoría Pública se encarga de asignar abogados de oficio para que puedan representar los derechos de las personas, ¿no? Ahora, entendemos entonces que son órganos que intervienen directamente en el día a día respecto a los procesos judiciales. Sin embargo, gozan de autonomía. Son autónomos, gozan de autonomía, ya sea administrativa, económica y financiera, con respecto al Consejo de la Judicatura, que es el ente regulador, y que se encarga, de la redundancia, de regular a los órganos auxiliares, sí, y a los órganos jurisdiccionales, ¿no? ¿Qué son los órganos jurisdiccionales? Son aquellos que se encargan de administrar justicia en el Ecuador. Pueden ser los juzgados de primer nivel, las cortes provinciales, la Corte Nacional de Justicia. Tenemos también los órganos de gobierno, administrativos y disciplinarios, como tenemos el gran ejemplo, que es el Consejo de la Judicatura, ¿no? Que lo revisaremos en artículos posteriores. Por último, tenemos los órganos auxiliares. Los órganos auxiliares son, en primer lugar, la notaría. La notaría, en donde, según el artículo 6 de la ley notarial vigente, el notario es un funcionario investido de fe pública
para poder autorizar a requerimiento de parte los actos, contratos o documentos determinados en las leyes, ¿no? La notaría es un órgano auxiliar, ya que ayudará a aquellos que intervengan en procesos judiciales a dar fe pública de estos documentos para que los mismos puedan ser anexados a procesos para comprobar fundamentos de hecho, ¿no? Esa es la importancia de la notaría, que da veracidad a estos documentos para que se puedan presentar en juicio, ¿no? Como siguiente órgano auxiliar se encuentran los martiriadores judiciales, que actúan en remates judiciales, en donde se podrá subastar 3 tipos de bienes. En primer lugar, los bienes públicos, segundo, los bienes particulares, y por último, los bienes embargados en procesos judiciales, ¿no? Los bienes particulares entendemos que las personas pueden venderlo voluntariamente, ¿no? Toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que use o goce de los derechos de la ciudadanía y de formación jurídica puede acceder al servicio de remates judiciales en línea por parte del Consejo de la Judicatura, únicamente pagando una cuota mínima de 1.7% de un salario básico unificado del trabajador en general, que en el año 2020 sería entonces de $6.80, ¿no? Es la única tasa que se requiere para poder acceder a este servicio de los remates judiciales del Consejo de la Judicatura. Ahora, tenemos los bienes embargados en procesos judiciales, mientras no sean los enumerados en el artículo 396 y 397 del COGEP, como son dinero en efectivo, especie o cuerpo cierto que fue objeto de la demanda, bienes antiguos que fueron objeto de la demanda, que se embargaron en poder del lado del ejecutado, títulos valores ejecutivos de comercio transables en bolsa de valores. Todos estos bienes no podrán ponerse a subasta por obvias razones, ¿no? Según el artículo 398 del COGEP, el remate incluirá bienes embargados a personas con acumulación e incumplimiento de deudas y obligaciones, sean estos muebles, inmuebles, derechos o acciones, y se rematarán a través de la plataforma única de la página web del Consejo de la Judicatura. Es decir, todo el proceso se va a realizar por medio de la página web del Consejo de la Judicatura. Únicamente la parte presencial sería el momento del remate, ¿no? Se anuncia lógicamente el día en el cual se va a realizar este remate por parte del Consejo de la Judicatura. Asimismo, si es la primera llamada, si es la segunda llamada, y todos los detalles pertinentes, ¿no? Entendemos que entonces que el remate es el mecanismo mediante el cual el juez ordena la venta pública de distintos bienes del ejecutado para que pueda satisfacer la deuda que tiene con el ejecutante, ¿no? O la persona que accionó la demanda. El remate de bienes embargados consiste en el proceso a tomar después de que el juzgador haya ordenado el embargo de los bienes ejecutados, previo a un mandamiento de ejecución de una sentencia dictada por el mismo. Una vez embargado el bien, el juzgador a solicitud de parte, de conformidad con lo que establece el principio positivo señalado en el artículo 19 del Código Único de la Función Judicial, ordenará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 375, inciso tercero del mismo cuerpo legal, que un perito acreditado por la Función Judicial, realice un avalúo del bien. Este perito se encargará, de dar un valor base desde el cual va a iniciar el remate judicial, ¿no? Un valor base que en los casos de los bienes inmuebles, por ejemplo, se tomará un valor catastral, por esa índole. Entonces, será un valor netamente inicial para que empiece la puja dentro del remate judicial, ¿no? Como último órgano auxiliar tenemos a los depositarios judiciales, que son funcionarios que se encargarán, a petición de juez, de custodiar los bienes que estén bajo providencias preventivas. ¿A qué me refiero con providencias preventivas? Aquellos bienes que se encuentren bajo secuestro o bajo retención, ya que es la cosa sobre la cual se litiga, o los bienes que aseguran el crédito, del cual lo establece en el artículo 124 del COGEP, que establece las figuras de secuestro y retención, ¿no? Asimismo, los depositarios judiciales podrán custodiar bienes desde el día del embargo hasta el día del remate de los mismos, ¿no? Entendemos entonces que los depositarios judiciales, en primer lugar, serán de distintos tipos, ¿no? O tendrán distintas funciones. En primer lugar, podrá existir un depositario judicial desde el día que se da que se da la sentencia
desde que se ejecutaría la sentencia hasta el día del embargo, y posteriormente va al depositario judicial del embargo. Antes de eso puede existir un depositario dentro del proceso para precautelar aquellos bienes, ¿no? En el caso de que puedan ser vendidos, etcétera, va a secuestrar dichos bienes. Entonces entendemos que los depositarios judiciales se van a regir a distintas partes del proceso posterior del proceso, ¿no? Proseguimos entonces con el artículo 178 acerca de los órganos jurisdiccionales, que son los siguientes. En primer lugar, la Corte Nacional de Justicia. La Corte Nacional de Justicia es el máximo órgano de administración de justicia ordinaria. La Corte Nacional de Justicia cuenta con 21 jueces y juezas, quienes se organizan en salas especializadas y son designados para un periodo de 9 años. Vale la pena recalcar que no todos van a cumplir con este periodo de 9 años, ya que la sala se va a actualizar o van a reemplazar de estos 21 un tercio cada 3 años. Es decir, que de los 21 cada 3 años van a salir 7 jueces para ser reemplazados por nuevos jueces. No todos van a cumplir 9 años, solamente un tercio de esos 21 va a cumplir el tiempo pactado, ¿no? Entonces entendemos que dentro de la Corte Nacional de Justicia serán 6 salas especializadas, como es la civil, penal, laboral, contencioso administrativo, contencioso tributario y familia, ¿no? Cada sala estará conformada por 3 jueces, ¿no? De los 21, y se renovará por tercios cada 3 años, es decir, que los 21 jueces, es lo que le manifestaba, por los 21 jueces que inicien, cada 3 años se los irá renovando según el criterio establecido en el artículo 182 de la Constitución de la República del Ecuador. Los criterios de sustitución en base a este artículo son en base a evaluaciones académicas constantes por parte del Consejo de la Judicatura, o también por razones externas como pueden ser, por ejemplo, sanciones disciplinarias, o lógicamente por abandono voluntario del cargo por parte de los jueces. Según el artículo 184 de la Constitución de la República del Ecuador, la Corte Nacional de Justicia tendrá las siguientes funciones. En primer lugar, conocer los recursos de casación, revisión y demás que establezca la ley. También tenemos desarrollar el sistema de precedentes jurisprudenciales. Es decir, basados en fallos de triple reiteración, entendiendo por fallos de triple reiteración las distintas sentencias emitidas por las salas especializadas de la Corte Nacional de Justicia que reiteren por 3 ocasiones la misma opinión sobre un mismo punto de derecho. Dichos fallos se van a remitir al Pleno de la Corte a fin de que éste delibere y decida sobre su procedencia o no. Asimismo, el Pleno de la Corte tendrá 60 días para poder expresarse, ¿no? Si el Pleno de la Corte elige favorablemente, no habrá ningún tipo de problema, y si no elige, si no contesta aplicando la rebeldía, se entenderá que habrá aceptado este fallo de interpretación. La resolución mediante la cual se declara la existencia de un precedente jurisprudencial contendrá únicamente el punto de derecho respecto del cual se ha producido la interpretación, el señalamiento de la fecha de los fallos y los datos de identificación del proceso, y toda esta información se va a publicar en el registro oficial para que tenga de inmediato un efecto generalmente obligatorio y vinculante, ¿no? Para futuros procesos. Proseguimos entonces con las funciones del Corte Nacional de Justicia, perdón. Tenemos que ellos pueden conocer las causas que se inicien contra los servidores públicos que usen el fuero. En este caso, los servidores públicos que usen el fuero van a ser específicamente el presidente, ¿no? A causa del fuero y a causa de la competencia, disposiciones establecidas en el Código Único de la Función Judicial. También la Corte Nacional de Justicia podrá presentar proyectos de ley relacionados con el sistema de administración de justicia, y vale la pena recalcar que las juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia elegirán entre sus miembros a la presidenta o presidente que represente a la función judicial y durará de sus funciones un lapso de 3 años, ¿no? En cada sala especializada se elegirá un presidente para que dirija dicha sala, y por supuesto tendrá un lapso de 1 año para poder ejercer su presidencia, ¿no? Dentro de cada sala. Procederemos entonces, ya explicada la Corte Nacional de Justicia, al siguiente órgano jurisdiccional, el cual es la Corte Provincial de Justicia o las Cortes Provinciales de Justicia. Estos son tribunales
y cortes de apelación o sentencias de primera instancia, y asimismo se colocan como rango inmediatamente inferior a la Corte Nacional de Justicia. La estructura de cada corte va a variar, lógicamente, en virtud de las disposiciones del Consejo de la Judicatura y en virtud de sus requerimientos, ¿no? Va a variar en cada provincia. Los jueces provinciales se agrupan en salas especializadas por materia, ya sea penal, laboral, civil, etc., ¿no? Existe una corte provincial por cada una de las 24 provincias en las que se encuentra subdividida el Ecuador, y tiene sus sedes, lógicamente, en la capital de cada provincia, ¿no? Entonces, para concluir con este órgano jurisdiccional, manifestamos que los jueces de las cortes provinciales tienen competencia para conocer los procesos judiciales que involucren a personas con fuero. ¿A qué me refiero con personas con fuero dentro de la corte provincial? Viene a ser, por ejemplo, los alcaldes, o en este caso los asambleístas provinciales, entre otros, ¿no? Así como resolver los recursos de apelación provenientes de sentencias de primera instancia, ¿no? Aunque el momento existe jueces de la sala penal, civil. ¿A qué se refiere, disculpe, a primera instancia? Sí, por supuesto, sala penal, civil, militar, etc. Claro, Sí, les cambiaron y les ampliaron las funciones a la sala. Antes solamente era sala especializada de lo civil, o sala especial de lo laboral, sala especializada de lo penal o de familia. Ahora ampliaron las funciones y todos ven todo. Ah, ok. Todos ven todo. ¿Cómo sería eso, disculpe? O sea, ya no es que antes, por ejemplo, alguien apelaba a un juicio de alimentos, se iba a una sala especializada de familia. Ajá. Ahora sale, por ejemplo, apelación de alimentos, sale derivado a los jueces o sorteado a los jueces de sala de lo civil, penal, familia, militar, policial, no me acuerdo qué más era, sí, laboral, etc. O sea, todito ese título sale. Ah, Por ok. eso digo, ya todos, ya le ampliaron como que se dice las funciones, o por eso digo, todos ven todo. Ya no es que cada sala va para su distinta especialidad. Eso es un dato nuevo, no lo había escuchado, sinceramente. Pero, ¿dónde vio eso, disculpe? ¿Dónde vio eso? Porque, según lo que yo entendí, es únicamente para las acciones de protección, que todos pueden conocer, pues todos pueden conocer de todo. Lógicamente, porque se vulneran derechos en el caso de que no se recepte la demanda en la acción de protección. Bueno, vamos a proseguir entonces con los juzgados y tribunales de primera instancia, que son aquellos órganos jurisdiccionales de primer nivel, que son aquellos juzgados y tribunales comunes en los que se tramitan los procesos judiciales que involucran a personas sin ningún tipo de fuero. En cada cantón deberá conformarse al menos una unidad judicial. En los cantones de menor población se organizarán unidades judiciales multicompetentes que conocerán, lógicamente, de varias causas dentro de la misma, mientras que en los cantones cuya cabeceras cantonales son grandes ciudades, existirán unidades judiciales especializadas en cada materia, tal cual lo vemos en Guayaquil, para las personas que viven en esta ciudad, el ejemplo de la Florida, ¿no? Por último tenemos a los juzgados de paz, y en relación a este tema, manifestamos que los jueces de paz son líderes elegidos por la conformidad, por la comunidad, lógicamente con la capacidad de resolver en equidad conflictos individuales, comunitarios y vecinales, es decir, aquellos problemas que surgen en el día a día, siempre respetando las costumbres de su circunscripción territorial. Para la elección de los jueces de paz, en primer lugar, deberá existir un acercamiento por parte del Consejo de la Judicatura a esta circunscripción para diagnosticar aquellas localidades que no tienen un acceso eficaz y sencillo a la justicia, es decir, aquellas localidades que se encuentran lejos de la ciudad y se les dificulta el traslado a la misma. Entonces, en estos casos se podrá aplicar lo que es la justicia de paz a estos lugares para poder resolver conflictos vecinales o conflictos pequeños que no requieran la intervención de la justicia, lógicamente basándonos en la desconcentración de la función judicial y también al principio de mínima intervención penal,
que tiene como atribución Fiscalía, ¿no? Ahora, podemos entonces manifestar que requerirá de un análisis constante del Consejo de la Judicatura la aplicación de la justicia de paz. El proceso para el establecimiento de jueces de paz se encuentra especificado en la resolución del Consejo de la Judicatura número 252-2014, en sus artículos desde el 7 hasta el 16. Para las personas que le interesa el tema de justicia de paz, podrán revisar cómo se establece un juez en las distintas localidades, ¿no? Los requisitos para ser jueces de paz se encuentran especificados en el artículo 250 del Código de la Función Judicial y son los siguientes. En primer lugar, ser mayor de edad, hallarse en goce de los derechos de participación política, tener como mínima instrucción, lo que es la primaria completa, hablar los idiomas predominantes en la parroquia, tener domicilio permanente en la parroquia, comunidad, barrio, recinto, vecindad, sobre la cual se va a ejercer el cargo con una residencia ininterrumpida, mantenida por un lapso no menor a 3 años. Y, lógicamente, lo que es un requisito subjetivo, como es gozar del respeto, consideración y apoyo de los habitantes del lugar en donde se va a ejercer el cargo de juez de paz, ¿no? Para ser juez de paz, tal cual ya lo manifesté, no se necesita ser profesional en derecho y desempeñarán sus funciones de forma voluntaria como un servicio social a su comunidad. Por consiguiente, no van a recibir ningún tipo de remuneración por estos servicios. Vale la pena recalcar, asimismo, que la retribución que ofrece el Consejo de la Judicatura de otorgarle a los jueces de paz viene a ser lo que es la capacitación constante en respecto a distintos conocimientos de la función judicial, ¿no? Capacitación constante para que puedan, en este caso, elegir más en derecho, ¿no? Estos jueces de paz. Según la resolución número 252-2014, el artículo 19, los jueces de paz serán competentes para las siguientes causas, ¿no? Conocer y resolver sobre la base de la conciliación y la equidad los conflictos individuales, comunitarios, vecinales y obligaciones patrimoniales de hasta 5 salarios básicos unificados del trabajador en general. Tenemos que ellos pueden conocer también lo que son las contravenciones que no impliquen privación de libertad. Ningún juez de paz podrá delegar su competencia a otros, sin embargo podrán solicitar colaboración a la justicia ordinaria, es decir, los jueces de paz podrán asimismo excusarse por falta de conocimiento dentro de la causa y, lógicamente, no podrán traspasar la competencia a otro juez de paz, sino que podrá establecer interrogantes o elevar interrogantes a la función judicial, a la función jurisdiccional, ¿no? A la justicia ordinaria. En caso de que los jueces de paz de una circunscripción no puedan o no deban conocer la causa, las personas podrán acudir a los mediadores comunitarios. Es decir, los jueces de paz también pueden abstenerse en base de evitar vulnerar el principio de independencia y de imparcialidad, de conocer causas. Podrán abstenerse de esto, no existirá ningún tipo de obligación y, lógicamente, las personas podrán acceder a los mediadores comunitarios de dicha locación en el caso de que el juez de paz no se sienta preparado para poder asumir la causa, ¿no? En ningún caso podrá resolver sobre hechos o actos de violencia contra mujeres, niñas, niñas y adolescentes, ni disponer la privación de libertad. No podrá disponer la privación de libertad y, por supuesto, la justicia de paz siempre estará por debajo de la justicia indígena. A manera de conclusión de este punto, entendemos que los jueces de paz estarán encargados de administrar justicia, solucionando conflictos mediante acuerdos amistosos o conciliación. De no ser posible llegar a un acuerdo, la jueza o juez de paz resolverá en equidad en base a su sano criterio, únicamente basándose en los fundamentos de hecho, ¿no? La cantidad de jueces de paz avalados por el Consejo de la Judicatura son los siguientes. Es la siguiente: 17 en Esmeraldas, 66 en Manabí, 11 en Santa Elena, 15 en Guayas, 15 en El Oro, 11 en Los Ríos, 14 en Santo Domingo, 20 en Carchi, 23 en Imbabura, 24 en Pichinche, 19 en Cotopaxi, 12 en Bolívar, 9 en Cañar, 29 en Azuay, 11 en Loja, 19 en Chimborazo, 15 en Tungurahua, 13 en Napo, 11 en Sucumbíos,
8 en Francisco Orellana, 14 en Pastaza, 14 en Pastaza, 11 en Morona Santiago, 10 en Zamora Chinchipe, dando un total de 397 jueces que son avalados actualmente por el Consejo de la Judicatura en el Ecuador, ¿no? Jueces de paz avalados por el Consejo de la Judicatura. Continuamos entonces con el artículo 179 y el artículo 180 acerca de cómo se encuentra conformado el Consejo de la Judicatura, ¿no? Vamos a proceder a leerlo, ya que no conlleva gran explicación. Únicamente son cuestiones puntuales, ¿no? Tenemos entonces que el Consejo de la Judicatura se integrará por 9 vocales, con sus respectivos suplentes, que durarán en el ejercicio de sus funciones 6 años y no podrán ser reelegidos. Para su conformación se procederá a la paridad entre hombres y mujeres. Asimismo, el Consejo designará entre sus integrantes una presidenta o presidente y una vicepresidenta o vicepresidente para un periodo de 3 años. Por último, entendemos que la designación de los vocales y las vocales del Consejo de la Judicatura y sus suplentes se realizará por concurso de méritos y oposición con veeduría ciudadana, que es el tema que anteriormente habíamos revisado, veeduría ciudadana. Se elegirán 6 vocales profesionales del derecho y 3 profesionales en las áreas de administración, economía, gestión y otras afines. Es decir, el Consejo de la Judicatura no estará únicamente integrado por profesionales del derecho o por abogados, sino por profesionales de otras áreas que se encuentren relacionadas con el derecho, ¿no? Bueno, proseguimos entonces con la establecido en el artículo 182 hasta el 186. Trata acerca de la Corte Nacional de Justicia, lo cual ya lo revisamos en minutos anteriores. Sin embargo, nos han faltado ciertas consideraciones que voy a proceder a explicarles en este momento. Acerca del Consejo de la Judicatura, ellos determinarán el número de tribunales y juzgados de acuerdo a las necesidades de la población, de cada circunscripción. Entonces, ellos van a atender lo que son requisitos como el número de habitantes, como son las tasas criminales y cuestiones puntuales. En base a estas cuestiones podrán establecer un número de juzgados, en este caso, o podrán establecer si una unidad judicial debe ser multicompetente o debe ser dividida en distintas ramas, ¿no? En cada cantón existirá al menos un juez o una jueza especializada en familia, niñas y adolescencia y uno especializado en adolescentes infractores. En las localidades donde exista un centro de rehabilitación social, existirá al menos un juzgado de garantías penitenciarias, tomando en cuenta que es fundamental este tipo de juzgado para poder aplicar aplicar lo que es la progresividad de los derechos de las personas privadas de libertad y en la aplicación, por ejemplo, del régimen semiabierto, el régimen abierto o el régimen cerrado, ¿no? Que es lo que se establece en el COIP, Código Orgánico Integral Penal. Ahora, quisiera ahora poder explicarles o poder manifestarles que respecto a los cargos de distintas instancias, o a los jueces de cargos de distintas instancias, respecto a los jueces de la Corte Nacional de Justicia, respecto a los jueces de la Corte Constitucional, para defensor público, entre otras designaciones, la Constitución de la República del Ecuador, en sus distintos artículos, ha establecido requisitos análogos para estos cargos, ¿no? Estos requisitos análogos, según mi revisión en la Constitución de la República del Ecuador, son los siguientes: ser ecuatorianos y estar en goce de derechos políticos, tener título de tercer nivel en Derecho, legalmente acreditado en el país, y por último, haber ejercido con probidad, idoneidad notorias, la profesión de libre ejercicio o la docencia universitaria por un lapso mínimo de 10 años, ¿no? Eso viene a ser la clase por el día de hoy. Nos quedan aproximadamente 2 minutos, 2 minutos de esta llamada. Entonces, quisiera agradecerles por la atención prestada y asimismo dar paso a la hora asincrónica, que en donde vamos a realizar los artículos del 190 hasta el 200 de la Constitución de la República del Ecuador, ¿no? Lógicamente quedaré a su disposición para cualquier tipo de pregunta y eso sería la clase académica por el día de hoy. Vamos a proceder a conectarnos a este mismo link para
realizar la hora sincrónica. Muchas gracias. Doctor, buenos días. Sí, buenos días, don Jorge. Una pregunta, doctor. ¿Cómo me puedo comunicar con usted en privado, por favor? Necesito comunicarle un pequeño inconveniente. Sí, yo le voy a escribir mi número al chat. Ese es mi número. Gracias, doctor. Listo. Vamos a proceder a conectarnos, por favor, a este mismo link para la hora sincrónica. Muchas gracias.